Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En el video pasado vimos cómo personalizar los errores de Rails para que se adapten, por ejemplo, a un framework de CSS. En el caso del video anterior fue el framework de Bulma IO. Y en este video vamos a ver cómo podemos utilizar estímulos JS para poder hacer que nuestras validaciones de los modelos se apliquen en línea al momento de que los input, por ejemplo, pierdan el foco. Para quienes no conozcan Stimulus.js, es un framework de JavaScript que funciona de una manera un poquito diferente a cómo funcionan Vue o React, por ejemplo. Porque Stimulus no se apodera totalmente del frontend, nos permite seguir escribiendo nuestras plantillas de HTML y así las manda el servidor y se renderean del lado del cliente, pero con Stimulus podemos conectarnos al DOM y podemos hacer que nuestra interfase sea bastante responsiva. Algo importante para remarcar es que, por ejemplo, con Stimulus no hay problemas para que podamos utilizar TurboLinks y de alguna manera, pues bueno, mejoremos la experiencia del usuario. Aquí está la página de Stimulus y aquí podemos ver, por ejemplo, del lado izquierdo cómo está marcado el HTML que representa el área que está aquí abajo y este tiene unos data attributes y esos data attributes es lo que utiliza Stimulus para poder hacer las conexiones. Del lado izquierdo tengo un fragmento de código de JavaScript que representa un controlador de Stimulus y el nombre del controlador, en este caso, se infiere a partir del archivo en donde se guarda y es lo que se utiliza aquí para poner como data controller. Y de esa manera estamos diciendo que el controlador tiene acceso a básicamente esta área del DOM. Después definimos cuáles son los targets. En este caso tenemos un name y tenemos un output, que son elementos en el HTML donde nosotros vamos a poder hacer manipulaciones y también podemos definir acciones y esas acciones básicamente se envían al controlador y alguna función en particular. Entonces, en el caso de este ejemplo pequeñito que viene aquí, lo que hace es que si yo pongo un nombre aquí y presiono el botón, simplemente me despliega el valor, ¿no? Y esto es totalmente en JavaScript. Sobre las validaciones en línea, eh, por ejemplo, tengo este formulario. Si yo estoy aquí y no lleno nada, pero ese campo requerido o este requiere un valor diferente a cero, no obtengo ningún tipo de retroalimentación. Simplemente el formulario no me dice nada, pero hasta el momento que yo hago clic en Save es cuando finalmente me muestra el mensaje y me hace la indicación de que hay problemas con este campo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es aprovechar estímulos para hacer que todo esto sea interactivo y que utilice la información de validación que nosotros ya tenemos en nuestros modelos, no reinventar toda la validación y que haya discrepancias entre lo que dice el modelo y lo que hace nuestro frontend, por ejemplo, en este caso. Bueno, para comenzar, voy a abrir aquí esta pantalla. Vamos a instalar desde Rails Stimulus. En este caso, mi aplicación ya tiene, por ejemplo, Webpacker y Stimulus lo voy a instalar con Webpacker para que se integre al proceso de creación de assets y todo ese tipo de cosas. Entonces voy a darle aquí Enter. Y lo que va a hacer este instalador de Rails es que va a descargar la librería Stimulus, que es una librería de JavaScript, la va a instalar en Yarn y va a configurar el Webpack para que reconozca, en este caso, la nueva librería que estamos agregando. Si notan aquí, nos creó un directorio en app JavaScript Controllers. Aquí en este controllers es donde van a vivir todos los controladores de estímulos que vamos a crear. Vamos a agregar una librería más, que es un loader de Webpack. Este loader lo que va a hacer es que me va a permitir escribir plantillas en Ruby, en ERB precisamente, y Webpack los va a poder interpretar de manera correcta. Entonces, vamos a ver ahorita un poquito más adelante cómo vamos a mezclar Ruby con JavaScript
para hacer que todo esto funcione. No se preocupen, simplemente instalamos y este instalador se va a encargar de configurar este ERB para nosotros. Bueno, mientras se instala, hablaba que vamos a utilizar la información que ya tenemos dentro de nuestros modelos. Por ejemplo, es esta información que ya existe, que dice validates y que dice qué campos o qué atributos son los que queremos validar y cuál es el tipo de validación que queremos nosotros realizar al momento de que se va a guardar, por ejemplo, este modelo o cuando le preguntamos si es válido o no. Eh, Hay varias herramientas con las cuales podemos hacer validación en línea desde el frontend con JavaScript. El único problema es que ninguna de esas herramientas toman en cuenta la información que ya tenemos nosotros aquí y es posible que las validaciones no concuerden tal cual. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esta misma información para poder generar esas validaciones de alguna manera automáticas, que de la parte del frontend las reconozca. Y para poder hacer eso, déjenme mostrarles algo. Vamos entrando a la consola de Rails. Y en la consola de Rails nosotros tenemos un modelo, Spence. Y si yo, validators, si yo escribo esto, básicamente le estoy preguntando al modelo, oye, ¿cuáles son tus validaciones? Y me dice, ¿sabes qué? Tengo un presence validator para los atributos name y amount. Y tengo un numericality validator para amount, en donde como opciones dice que debe de ser un valor entero y debe de ser mayor a 0. Ok, ya tenemos esta información. ¿Qué más puedo yo extraer del modelo? Por ejemplo, yo puedo extraer los mensajes de error, posibles mensajes de error, simplemente creando una instancia de la clase errors de Active Model. Le voy a decir new y le voy a decir expense.new. New. Creo mi instancia y entonces yo puedo mandar llamar un método que se llama generate message. Y a este, por ejemplo, yo le decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué mensaje me darías si tengo el atributo name y ese atributo es blanco o está vacío? El mensaje que me da es el can be blank. Entonces podemos preguntar a la configuración de los mensajes de error que ya tenemos en nuestra aplicación, cuáles son los posibles mensajes de error. Esto nos abre un buen de posibilidades porque lo que podemos hacer entonces es crear una clase en Ruby con la cual yo le puedo pasar un modelo y le puedo decir, extrae la información de validación y extrae la información de los posibles mensajes de error. Y es precisamente lo que vamos a hacer. Voy a crear un archivo en lib que se va a llamar validations2js. Esto nos va a ayudar a convertir las validaciones a JavaScript y RB. Obviamente la clase esta es un poquito larga, entonces lo que voy a hacer es que voy a buscar aquí código que ya tengo copiado y simplemente lo voy a insertar. No se preocupen, ahorita lo voy a explicar. Em, lo que va a hacer esta clase es que, por ejemplo, ahorita yo le voy a decir, ¿sabes qué? No te preocupes si hay más validadores, nada más vamos a enfocarnos en dos para hacer esta prueba de concepto más pequeña. Únicamente si nos encontramos Presence Validator o Numericality Validators, esos son los que nos interesan. Y para extraer los mensajes, en el caso del Presence, nos interesa cuando el error es blank. Y en Numericality, los errores que nos interesan son greater than, not an integer, and not a number. De esta manera, yo tengo aquí un método que recibe un modelo. A ese modelo preguntamos cuáles son los validadores. Recorremos cada uno de los validadores. Bueno, primero vemos si es un validador que está en nuestra lista, que está en esta línea. Y si está en nuestra lista, entonces le permitimos continuar. Y luego para cada uno de los atributos, vamos y preguntamos, para cada uno de los atributos que están definidos en el validador, vamos y preguntamos cuáles son los posibles mensajes de error. Y básicamente lo que hace todo este código que está aquí, tiene la ayuda de un par de métodos, que este par de métodos son los que crean instancias de la clase errors y luego van iterando para tratar de extraer los mensajes.
Esto que nos da, bueno, antes de ir a probar la funcionalidad de esta clase, hay que hacer un pequeño cambio en application.rb porque necesitamos decirle a Rails que cargue esa clase, si no, la clase no va a ser visible dentro de Rails. Entonces vamos a cambiar un poquito la configuración y vamos a decir autoload paths y a cualquier cosa que tenga dentro del path lo que vamos a hacer es que vamos a agregar una ruta más. Esta ruta va a ser config.root, que es el raíz de la aplicación de Rails, y le vamos a decir live, que es donde guardamos el archivo de validations2.js. Ya con esto, Rails sabe que tenemos ese archivo y que lo queremos cargar. Entonces, lo que voy a hacer aquí, voy a cargar otra vez la consola. Y puedo decir validations2.js y me dice que no existe esa constante. Dice que no, vamos a ver por qué no. Validations to JS, posiblemente. Es validation to JS, nada más. Ok. Entonces hay un error en el nombre. Está bien, vamos a corregirlo. cdlive y vamos a mover a este nombre a simplemente singular. De esta manera, Rails lo va a reconocer de manera correcta. Y entonces, ahora sí, validation to JS y listo. Ahora sí se cargó. Entonces, lo que voy a hacer es crear una nueva instancia y le vamos a decir model validations. Y en este caso le paso nuestro modelo expense. Y lo que yo esperaba es precisamente esto. Me dice, para el atributo del modelo expense, el atributo name, tengo el validador presence. Y este es un posible mensaje de error cuando es blanco. Para el atributo expense amount, tengo el validador presence y este es el posible mensaje de error cuando el atributo es blanco. Para el validador numericality, para este mismo amount, lo tengo definido, pero tengo las opciones de only integer y greater than. Y los posibles errores son greater than, not an integer y not a number. Entonces aquí ya tengo los mensajes de validación de qué pasa si tenemos algún error. Con esto podemos movernos a la siguiente fase. Ahora, ¿cómo vamos a mover esta información hacia JavaScript? Lo que vamos a hacer ahorita es que voy a crear un directorio mkdir app javascript validators y este directorio es donde vamos a poner nuestro primer archivo y va a ser el primer archivo que vamos a hacer la conexión. Entonces voy a decirle, dame un archivo en JavaScript validators y se va a llamar validations.erb.js.rb. Es decir, ¿se acuerdan que les mencioné hace un momento que estábamos agregando el loader de ERB? Es aquí donde este archivo lo va a aprovechar y vamos a escribir un poquito de código de Ruby y en el mismo archivo vamos a tener código de JavaScript y va a ser el puente este archivo, cómo vamos a pasar la salida que nos genera la clase que hicimos validation to JS hacia JavaScript para que JavaScript pueda tomar ventaja de las validaciones que tenemos definidas en nuestro modelo. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí, voy a crear una variable de Ruby. En este caso, todo este código ahorita es de Ruby. Voy a decir expense. Y lo que voy a hacer nada más es declarar sobre cuáles modelos me interesan tener esas validaciones. Igual, a lo mejor no todos los modelos se exponen a través de nuestra interfase gráfica o dentro de nuestro frontend, entonces no es necesario traernos todos. Entonces aquí yo de manera declarativa digo, sabes que este modelo es el que me interesa. Después voy a crear otra variable que se llama validation y esta variable lo que va a hacer es que voy a crear una instancia de la clase que se encarga de leer la información del modelo y extraer esa información a manera de un hash, como ya vimos. Después voy a crear una variable más, validations. Esta variable es un hash y esta es la que va a guardar toda la información de validaciones de todos los modelos juntos con sus mensajes de error. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es voy a decirle models.each para cada modelo que tenemos definido en la lista que está ahí arriba. Quiero recorrerlos y al momento en que yo los recorro,
lo que hacemos es que a nuestro hash validations vamos a ir mezclando el hash, es decir, la información que estamos trayendo desde Ruby la estamos guardando dentro de un mismo hash. Entonces, de esta manera, validation.model validations y aquí pasamos el modelo y de esta manera a nuestra clase que hicimos hace un momento le estamos diciendo, oye, dame las validaciones para este modelo y lo que me regreses lo voy a guardar dentro de este hash que se llama validations. Vamos a cerrar aquí el ciclo para que todo funcione bien. Y aquí es donde sucede la magia. Todo esto que he escrito hasta ahorita es código de JavaScript y son variables de JavaScript. Entonces lo que vamos a hacer ahora es escribir, perdón, código de Ruby. Lo que vamos a escribir ahora va a ser código de JavaScript y vamos a crear una nueva misma variable que se llame validations. Le vamos a decir que va a ser igual, pero le vamos a decir que va a ser igual a la variable validations a la variable de Ruby que tenemos en la parte de arriba, de esta manera. Creo que me hizo falta aquí un igual. De esta manera estamos asignando el valor de una variable de Ruby a una variable de JavaScript y el valor de la variable de Ruby lo estamos convirtiendo a JSON. Ahora lo que voy a hacer es simplemente exportar por default en este archivo validations. Y de esta manera, este archivo es el que va a funcionar como puente para poder comunicarnos entre JavaScript y Ruby. ¿Qué es lo que va a suceder cuando Webpack empieza a compilar los assets? Esto lo hace nada más una vez. Por ejemplo, cuando vamos a producción, va a ejecutar en algún paso más adelante este archivo de nosotros y nada más una vez va a ir a preguntarle a Ruby, oye, ¿cuáles son las validaciones para estos modelos y cuáles son los mensajes de error para estos modelos? Y va a generar un archivo, una variable, en este caso de JavaScript con esa información y esa variable de JavaScript es la que va a utilizar subsecuentemente para ejecutar las validaciones que vamos a tener en nuestro frontend. Entonces, ahora lo que voy a hacer es en app JavaScript validators, voy a crear un index.js y en este lo único que voy a hacer, voy a decir, vamos a hacer un import de validations, que es el archivo de JavaScript ERB que acabamos de crear. Y de hecho aquí lo voy a poner validations js.rb. Perfecto. Con esto ya tenemos la manera de podernos comunicar. Ya sabemos cuáles son las validaciones, ya sabemos cuáles son los posibles mensajes de error. Ahora lo que necesitamos hacer es replicar la información de estos validadores del lado de JavaScript. Obviamente de Ruby nada más extrajimos la información, pero no podemos reutilizar el código de los validadores que están allá, entonces vamos a tener que escribir nuestros propios validadores. Y la manera en cómo lo vamos a hacer es que vamos a generar primeramente un validador base. Ese validador base va a estar en app, JavaScript validators y se va a llamar simplemente base validator.js. Y aquí, de igual manera, como es un poquito extenso el código, lo que voy a hacer es simplemente venir y copiar ese código, es este. Listo. Aquí está. Esta es nuestra clase de, bueno, este de aquí abajo no es. Vamos a borrarlo. Esta es nuestra clase Base Validator. Lo único que va a tener es, va a tener un constructor en donde va a recibir el valor, en este caso que queremos evaluar, opciones, que son opciones del validador desde Ruby, y listado de los posibles mensajes de error. Y eso es lo que vamos a guardar aquí. Y este va a tener un método validate, que en este caso dice siempre es falso, implement me. Y este es el método que se va a encargar de ejecutar la validación para un validador en específico. Ya que tenemos este, lo que vamos a hacer es vamos a crear otro validador que se va a llamar app JavaScript validators y este le vamos a llamar presence validator.js. Y lo que voy a hacer es el código este que acaba yo de copiar por aquí. Vamos a ponerlo aquí. Lo que vamos a hacer es que vamos a sacar la referencia del código, en este caso la referencia del base validator. Vamos a crear nuestro presence validator
extendiendo la clase base, lo cual quiere decir que vamos a reutilizar el constructor que estaba allá, pero aquí a diferencia de la clase base validator, aquí sí ya implementamos la lógica para decir el valor que recibí en el constructor cumple con las expectativas, sí, no, y si no, entonces extraemos el mensaje de error y simplemente regresamos un hash así de esta forma. Y ya nos dice aquí si es válido o no es válido y cuál es el mensaje de error. El otro validador que vamos a implementar va a ser app JavaScript validators y se va a llamar numericality validator.js. Y de igual manera voy a venir y copiar el código de ese validador. Y ese validador debe de ser este. Si es, no, este no es el código. Ok, vamos a ver. ¿Dónde está el código? De hecho, vamos a abrir mejor el historial. Escribir el historial, base validator. Debe de ser este. Copy explain. Insert. Este es. Nada más que el formato quedó un poquito extraño, creo, hay muchos paréntesis. Vamos a hacer algo aquí. No le gustó mucho a Vim la manera en cómo lo importé, entonces vamos a hacer set no paste. Listo. Vamos a decir insertar otra vez. Lo insertamos y ahora sí. Vim ya lo reconoció de manera correcta. En ocasiones sucede cuando importamos cosas muy extensas dentro de Vim. Hacemos copy-paste. Bueno, el validador es el validador de numericality. Y en este caso, este es un validador un poquito más largo porque obviamente tiene su método de validate donde hace lo mismo, ¿no? Va y verifica si se cumplen las expectativas o no extrae cuáles son los mensajes de error, pero aquí obviamente lo refactoriza un poquito para que tuviera un par de funciones más cortitas. Esta, por ejemplo, se encarga de verificar si es número, si es mayor que, esta es la que se encarga de ir a buscar cuál es el mensaje de error dependiendo de las opciones. Ok, ya que tenemos estos dos validadores, realmente lo que tendríamos que hacer ahora es ir al index de validadores y poner las referencias para ambos. Esas referencias las vamos a poner, pero otra vez tengo por aquí el código que es este. Aquí está. Creo que otra vez Vim me hizo la jugada aquí. Vamos a hacerle no paste. Aquí está el código ahora sí. Y este código lo único que hace, bueno, los cambios que hice fue agregué la referencia al base validator, la referencia al presence validator, al numericality validator y agregué una función, bueno, una clase que tiene una función que es validate. Realmente esta es la más importante. Esta función lo que va a hacer es que desde el formulario nosotros le vamos a decir, oye, necesito validar este atributo. Y le va a pasar la información del atributo del formulario y este método, esta función lo que va a hacer es que va a recorrer, va a buscar dentro del archivo que generamos desde Ruby si ese atributo tiene validaciones o no. Y si las tiene, entonces se va a encargar de ir ejecutando cada una de las posibles validaciones, extraer el resultado e extraer el mensaje de error en caso de que sí lo tenga, ¿no? No se preocupen ahorita si no queda muy clara cuál es la intención de este, pero es básicamente lo que va a hacer esta función. Esta es realmente la función que nosotros vamos a estar llamando cada vez que queremos validar un atributo dentro de un formulario. Bueno, ya que llegamos aquí, ahora sí queda escribir un par de controladores para estímulos para poder conectar nuestros formularios. Y el primer
el controlador que vamos a escribir va a estar en app JavaScript. ¿Se acuerdan que les dije de controllers? Y le vamos a llamar form validation controller. Este va a ser un controlador muy genérico que va a tratar de hacer la mayor cantidad del trabajo y luego ya nosotros vamos a poder tener otros controladores que sean más específicos. De igual manera, voy a copiarlo desde aquí, more, y ese controlador es este. Así es. Por el código no se preocupen, yo les voy a compartir un link donde lo pueden descargar. Aquí está nuestro código. Y este código lo que hace es que obviamente importa el controlador base que viene de estímulos, importa las validaciones que definimos nosotros anteriormente y el controlador se llama Form Validation Controller. Este stimulus tiene un método connect, que este es cada vez que se carga la página y Stimulus detecta que hay que conectar un controlador con ese HTML. Este es el método que se manda a llamar. Aquí lo único que hago es crear una nueva instancia de la clase JavaScript Validations defino algunas variables con datos que nosotros vamos a ir guardando. En el caso de disconnect, lo que hace es que este se manda a llamar si nosotros dentro del navegador nos movemos a otra página. En este caso, por ejemplo, sirve para mover listeners, eventos que nosotros configuramos para evitar que haya fugas de memoria en los navegadores. Entonces aquí es donde hacemos limpia, por ejemplo, de todo, ¿no? Este controlador lo que hace en este método build form que se manda a llamar acá al momento que se hace la conexión es que nos conectamos al formulario que esté dentro de la página, al evento de submit y lo que hacemos es que tratamos de interceptar ese evento y lo que hacemos es que validamos, mandamos llamar esta función para validar todos los inputs que están dentro de ese formulario. De igual manera, al momento que conectamos nuestro controlador del formulario, lo que hace es que va y busca todos los inputs y para cada uno de ellos lo que hace es que le agrega básicamente un listener para el evento blur, que es cuando ejecuta la validación. Y después guarda una referencia de ese elemento para saber que cuando nos desconectemos tenemos que eliminar el binding que tenemos al evento, ¿no? En el caso de validate, por ejemplo, que este es el método que se ejecuta cada vez que hacemos, se hace el blur en alguno de los elementos de los atributos, identificamos cuál es el atributo, sacamos el ID, mandamos esa información, tanto del valor como el ID del atributo, a validar a nuestras clases de validación. Todo eso sucede de manera automática y luego obtenemos un resultado. Si el resultado es que hay un error, en ese caso guardamos la referencia de que tenemos un error y luego mandamos llamar un evento de render. Este evento de render es el que se encarga de mostrar el mensaje y a poner el indicador de que hay un problema, ¿no? En el caso de este controlador, como es bastante genérico, el render nada más tiene un console log. Esto es algo que nosotros vamos a tener que implementar un poquito más adelante y les voy a explicar por qué, ya que lleguemos a ese punto. En el caso del validate all, básicamente lo que hace es que toma todos los inputs que están dentro del formulario lo que hacemos es, para cada uno de los inputs, lo que queremos hacer es irlos validando uno por uno y a final de cuentas tenemos información si el formulario es válido o no es válido y de esa manera el evento de submit que habíamos atrapado anteriormente podemos permitir que continúe y que se manden los datos al servidor o podemos detener el submit y simplemente desplegar los mensajes. Ok. Con esto, este controlador es bastante grande. Vamos a agregar uno más, app, JavaScript, controllers. Y este controlador se va a llamar Pullman
form validation controller. ¿Por qué Bulma? Porque en el frontend de la aplicación estoy utilizando el CSS de Bulma, entonces yo quiero que el mensaje de error se pinte utilizando las clases específicas de Bulma para tal efecto. Primero vamos a copiar aquí otra vez la parte del controlador que ocupamos. Ese controlador, creo que debe de ser este que está aquí. Así es. Aquí está ya copiado. Paste. Ya que tenemos este controlador, si se fijan, hacemos la referencia al Form Validation Controller, extendemos el Form Validation Controller que acabo de crear y este controlador realmente lo que implementa, o sea, delega todo lo de que perdió el foco, que voy a escuchar un evento y toda esa información lo delega al Form Validation Controller. Y aquí lo que hacemos es implementamos el método de render. Como les digo, si ustedes utilizan Bootstrap o utilizan alguna otra cosa que ya se especifique de ustedes necesitan hacer un controlador específico e implementar su propia funcionalidad de render. Esta funcionalidad de render lo que hace aquí es muy sencillo. Si me pasan las validaciones o el atributo que se acaba de validar y simplemente pregunto, ok, la validación resultó exitosa o falló. Y si resultó exitosa, entonces, si en caso de que yo tuviera ese campo ya lo hubiera marcado con información de que hay un error, borro la información del error y en el caso de que el campo tenga un error, lo que hago es que voy y pinto el error para ese campo. Y los demás funciones que están aquí es básicamente esas funciones, ¿no? La que va y limpia los errores de validación en el formulario o la que va y pinta los errores de validación dentro del formulario. Con esto, finalmente lo que podemos hacer es ir a nuestro form, en este caso es este, y al inicio del form, lo que yo voy a hacer es que voy a decirle que este tiene un controlador. Lo que voy a hacer es HTML, data, controller, y aquí es donde yo voy a poner la información o el nombre del controlador que acabamos de crear. El nombre del controlador es Bulma-form validation controller. De hecho no lleva la palabra controller ahorita que recuerdo. Es nada más Bulma Form Validation. De esta manera vamos a probar, a ver si es cierto. Voy a recargar esta página. Obviamente va a tardar un poquito porque Webpack va a compilar los assets de JavaScript. De hecho, por aquí están sucediendo. Y tengo un error en el... Ok, ya vi cuál es el problema. Olvidé un pequeño paso. Si nos vamos a Validation Index, ¿se acuerdan que hicimos un archivo que se llamaba Validations JSRB? Aquí tengo el nombre mal, entonces este debe ser Validations. Perfecto. Voy a poner acá la pantalla, voy a recargar otra vez el formulario. Para este efecto, Webpack otra vez va a hacer la compilación de los assets. Y en este caso no veo ningún mensaje de error. Y aquí tenemos nuestro formulario. Aquí en teoría, si yo entro a este atributo name y luego me salgo, si se fijan, me dice no puedo estar en blanco. Si me salgo de este, me dice debe de ser mayor a 0. Si trato de hacer el submit de la forma, simplemente no se va porque tenemos mensajes de error. Inclusive, si yo vuelvo a recargar la forma sin llenar nada y hago submit, la formulario no se va, simplemente aquí vemos el mensaje de error. Entonces, aquí yo lo que puedo hacer es, no sé, agregar tripié de fibra de carbono.
Me salgo de ese atributo y si se fijan el error ya se limpió. Y lo que está haciendo aquí, como otra vez lo más importante, es que está leyendo las validaciones que ya tenemos. Entonces, de esta manera yo puedo venir, agregar la información, a, poner aquí los datos. Las validaciones se van a ejecutar en línea, pero también se van a ejecutar del lado del servidor en caso de que exista algún problema y algo que no hayamos cachado. Y eso es importante. Simplemente le damos aquí Save y listo. Ya se guardó el registro, con lo cual quiere decir que nuestras validaciones del lado de JavaScript están funcionando de manera correcta. Hay algunos detalles que hay que tener en cuenta con esta solución. Obviamente, muchos de esos archivos que creé ahorita se crean nada más la primera vez y ya se reutilizan para pues, múltiples formularios, ¿no? No es necesario volverlos a crear. Obviamente, uno de los primeros problemas o detalles, es que nuestra clase de Ruby nada más toma en cuenta dos validadores, Presence Validator y Numericality Validator. Obviamente en Rails tenemos más validadores, entonces sería cuestión de agregarlos aquí e ir haciendo las implementaciones del lado de JavaScript. Otro de los detalles que hay que tener en cuenta es que en el modelo expenses, por ejemplo, un validador puede tener un atributo if y tener una condición sobre la cual se debe de evaluar esta validación. Por ejemplo, no ejecutes esta validación si el precio es mayor a 1,000 pesos, por decir algo, ¿no? Aquí yo puedo poner esa lógica. Obviamente, de manera automática nosotros no podemos traer esa lógica hacia JavaScript, así como extrajimos los mensajes de error y los atributos y los validadores, no lo podemos hacer. Eso es algo que sí tendríamos que hacer ya manualmente del lado de JavaScript. El otro problema es cuando existe la opción on, por ejemplo, de que nada más valida cuando se crea, pero no cuando lo edites y cosas así por el estilo. Obviamente esa lógica también no la podemos hacer, no la podemos extraer de manera automática y es algo que tenemos que implementar de manera manual. Y obviamente el otro detalle es cuando tenemos validaciones personalizadas que están fuera de estos validadores, que ponemos validate y ponemos el nombre de una función o un método dentro de Ruby y en ese método ejecutamos código, pues no lo podemos hacer. Tendríamos que ejecutar esa validación, es así, manualmente tendríamos que crearla también en JavaScript y ver la manera de ejecutarlo. Pero para todos los demás casos, esto funciona sin ningún problema. Y obviamente esto no resuelve todo el problema de todos los posibles casos de validación, pero por lo menos para la mayoría, muy probablemente de los atributos, sí lo soluciona y aprovecha sobre todo la declaración que nosotros ya hicimos en Ruby, para poder ejecutar esas validaciones de manera automática y, pues bueno, no duplicar o omitir en este caso lógica de validación. Bueno, la información del video va a estar el link para todos los archivos que son necesarios para poder replicar este caso. Muchas gracias y hasta la próxima.